Buenos días, queridos amigos y amigas en el Señor. Hoy día comenzaremos el tema de la monarquía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intermedio del corazón doloroso e inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, la vez anterior habíamos avanzado un poco en el libro de Samuel y hoy día vamos a seguir en el libro de el primer libro de Samuel. Vamos a hacer un pequeño recuerdo a los libros, ¿no es cierto? El Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Josué, Jueces y primer libro de Samuel. ¿Ya? Hoy día entonces vamos a ver este tema. También les quiero hacer otra explicación porque hay varias personas que de repente no están recibiendo, o sea, están retrasados en el orden de los capítulos. Entonces les voy a explicar cómo es, ¿ya? Primero tenemos el primer ciclo, que es los patriarcas, que tiene 9 capítulos. Después viene el Éxodo, que tiene 7 capítulos. Después viene la conquista de la tierra, que tiene 3 capítulos. Y después, ahora empieza la monarquía, que todavía no sé cuántos van a salir, ¿ya? Entonces, si ustedes se pierden, se meten en la página, la Biblia, Historia de Salvación, Andrea Morel, y ahí les aparecen todos los capítulos. Entonces ustedes tienen que fijar en sí qué ciclo están, si están en Patriarcas, Éxodo, Conquista de la Tierra o Monarquía. Y después buscan por el número 1, 2, 3, 4, el número que ustedes van. ¿Ya? No sé si se entiende. Bueno, vamos a empezar entonces con la monarquía. Vamos a leer en el primero les voy a hacer una introducción a la monarquía porque es muy necesaria, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a empezar a conocer los primeros reyes de Israel, ¿ya? Yo no voy a tratar todos los reyes porque, miren, la monarquía abarca desde el año 1000 hasta el 587, son casi 500 años. Entonces, resulta que son muchísimos los reyes y la mayoría de los reyes no tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque se apartaron de Yahvé. Entonces nosotros vamos a ver principalmente los más importantes que son Saúl, David y Salomón. Y después vamos a ver a Josías, que también fue muy importante, ¿ya? Pero van a quedar con una idea completa de lo que es la monarquía, ¿ya? El periodo de la monarquía lo encontramos entonces en los libros de Samuel, que son 1 y 2 de Samuel, en los libros de Reyes, que son 1 y 2 de Reyes, y en los libros de Crónicas, 1 y 2 de Crónicas. Así que ustedes cuando quieren repasar algún tema, ustedes lo pueden buscar en esos 6 libros y le va a aparecer. ¿Ya? Bueno, el primer rey fue Saúl, ¿ya? Que gobernó muy poquito tiempo, pero ya vamos a ver por qué. Después entonces va a venir David y después Salomón. Cerca del año 1000 a.C., el pueblo de Israel había ya
logrado establecerse en Canaán y se había dividido las tribus en grupos que se ubicaron en Galilea y en el centro del país y al sur de Jerusalén, ¿ya? Jerusalén todavía no la habían conquistado, pertenecía a los jebuseos, ¿ya? Los israelitas estaban organizados en federaciones de tribus libres, independientes, pero eran solidarias en el plano social y religioso, ¿ya? En caso de peligro, también se defendían unos a otros, pero sin una autoridad central, ¿ya? Así se van a mantener durante mucho tiempo hasta que los filisteos empiezan desde la costa. ¿Se acuerdan que la vez anterior yo les mencioné a los filisteos que están en lo que hoy día es la Franja de Gaza, o sea, en la costa? Entonces van a ir avanzando y van a ir replegando a los israelitas. Ahora, a raíz de estas luchas nació la necesidad de tener un rey y el pueblo va a empezar a pedir un rey que lo lleve a la guerra, ¿ya? Me gustaría también decirles que los filisteos, ¿por qué eran más fuertes? Porque ellos estaban en la era del hierro, que es más fuerte que el bronce, y los israelitas todavía estaban en la edad del bronce. Entonces vamos a tener que los filisteos van a tener mejores armas y por eso es que los vencen, ¿ya? Entonces ahora vamos a empezar a leer en la Biblia en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. ¿Ya lo tienen? Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos juzgaban a Israel en Beersheba. Pero sus hijos no siguieron su camino. Se dejaron seducir por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá y le dijeron: Mira, tú te has hecho viejos y tus hijos no siguen tu camino. Por tanto, asígnanos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Samuel, disgustado porque le habían pedido un rey para que lo juzgase, oró a Yahvé, pero Yahvé dijo a Samuel: haz caso a todo lo que el pueblo te dice. Piensa que no te han rechazado a ti sino a mí, pues no quieren que reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición, pero les advertirás claramente y le harás ver el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Palabra de Dios. Entonces aquí ya se empieza a producir una división en el pueblo, los que están a favor y los que están en contra de tener un rey. ¿Por qué? Porque su rey hasta el momento había sido ¿quién? Yahvé. Y entonces el profeta se enoja contra el pueblo porque dice que prefieren un rey humano que sea Dios su rey. Entonces inmediatamente les va a proclamar el fuero del rey. El fuero del rey entonces está a continuación en el versículo 10. Samuel repitió todas estas palabras de Yahvé al pueblo que le pedía un rey. Les dijo: este es el fuero del rey
que va a reinar sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrán que correr delante de su carro. Los nombrará jefes de 1000 y jefes de 50. Les hará labrar sus campos, cegar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas, vuestros mejores olivares y se los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas para dárselos a sus eunucos y sus servidores. Tomará vuestros criados y criadas y vuestros jóvenes y asnos y los hará trabajar para él. Sacará el diezmo de vuestros rebaños y vosotros mismos seréis sus criados. Ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido, pero entonces Yahvé no os responderá. El pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo: no, tendremos un rey. Seremos también como los demás pueblos, nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Samuel oyó esta respuesta del pueblo y fue a comunicársela a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: haz caso y dales un rey para que los gobierne. Samuel dijo entonces a los israelitas: volved cada uno a vuestra ciudad. Bueno, no hay mucho más que explicar sobre el fuero del rey. Entonces Samuel se los advierte, ¿ya? Y como Dios le dice que busque a un rey, entonces él va a ir a buscar a un rey, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo es que fue la unción de Saúl, el primer rey, y qué significa la unción, ¿ya? Vamos a leer en el capítulo 9 del 1 al 4. Es a continuación de lo que habíamos leído, ¿ya? Había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj. Era un benjaminita bien situado. Tenía un hijo llamado Saúl, joven aventajado y apuesto. Nadie entre los israelitas le superaba en gallardía. De los hombres para arriba aventajaba a todo. Pues bien, resulta que se habían extraviado unas asnas pertenecientes a su padre Quis. Así que éste dijo a su hijo Saúl: toma contigo uno de los criados y vete a buscar las asnas. Hasta ahí lo vamos a dejar, ustedes lo pueden seguir porque esto es toda como una comedia de equivocaciones, ¿ya? Entonces vamos a ver que Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín, ¿ya? Que más tarde él va a aclarar que es la más pequeña de las tribus, ¿ya? Este tema de las asnas es como dije, una comedia de equivocaciones para que Saúl se pueda encontrar con Samuel para que lo unja, ¿ya? Vamos a continuar en el versículo 15, pero ustedes pueden leer todo si quieren, ¿ya? Después. Ahora bien, la víspera de la venida de Saúl, Yahvé había revelado a Samuel: mañana a esta misma hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto a mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Y cuando Samuel vio a Saúl, Yahvé le indicó: este es el hombre del que te he hablado. Él regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo: indícame por favor dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente. Sube delante de mí al alto, que hoy comeréis conmigo.
Mañana por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que guardas en tu interior. Palabra de Dios. Entonces, Saúl había decidido ir a preguntar al vidente. ¿Qué es lo que era el vidente? El profeta, ¿ya? Que hablaba con Dios. Y ir a preguntarle dónde estaban las asnas porque se habían perdido y no las podían encontrar. Pero resulta que entonces Dios advierte a Samuel que este es el elegido. Y entonces Samuel le dice que se quede a alojar ahí y que no se preocupe porque las asnas ya están bien. Y que al día siguiente le va a decir lo que Dios tiene para él. ¿Ya? Comieron, se acostaron, ¿ya? Ustedes pueden leerlo después. Y cuando apuntó el alba, estoy leyendo en el versículo 26b. Aquí les voy a explicar esto de ABC, ¿ya? Los versículos a veces tienen puntos. Cuando son más largos tienen puntos o tienen coma. Entonces, hasta el primer punto se puede decir versículo, en este caso, 26a sería y se acostó, punto. Cuando apuntó el alba, B. Entonces nosotros vamos a empezar en el versículo 26b. Estamos en el capítulo 9, versículo 26b. Cuando apuntó el alba, llamó Samuel a Saúl que estaba en el terrado y le dijo: levántate, quiero despedirte. Se levantó Saúl y salieron ambos afuera, Samuel y Saúl. Cuando bajaban por las afueras de la ciudad, Samuel dijo a Saúl: manda a tu criado que se adelante, y se adelantó. Y tú quédate ahora para que te dé a conocer la palabra de Dios. Pasamos al capítulo 10:1, pero acuérdense que esto en la Biblia original no tiene los capítulos y los versículos, así que nosotros vamos a continuar la lectura, ¿ya? Entonces voy a retomar. Manda a tu criado que se adelante, y se adelantó. Y tú quédate ahora para que te dé a conocer la palabra de Dios. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después le besó diciendo: sábete que Yahvé te ha ungido como caudillo de su heredad. Tú regirás al pueblo de Yahvé y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Y esto te servirá de señal de que Yahvé te ha ungido caudillo de su heredad. En cuanto te separes hoy de mí, encontrarás 2 hombres junto a la tumba de Raquel en las fronteras de Benjamín en Selsaj, y te dirán: las asnas que fuiste a buscar ya han aparecido. Ahora tu padre ha olvidado el asunto de las asnas y está preocupado por vosotros diciendo: ¿qué debo hacer por mi hijo? Entonces, una señal va a ser que las asnas han aparecido, pero también les da otras señales para saber que lo que le ha dicho está bien, ¿ya? Ahora vamos a pasar al capítulo 10. Seguimos en el libro 1 de Samuel, capítulo 10, versículos del 17 al 26. Saúl es designado rey por suerte. Samuel convocó al pueblo de Mizpá junto a Yahvé y dijo a los israelitas: esto ha dicho Yahvé, el Dios de Israel. Y dijo a los israelitas:
Yo hice subir a Israel de Egipto y os libré de la mano de Egipto y de la mano de todos los reinos que os tenían oprimidos. Pero vosotros ahora habéis rechazado a vuestro Dios, a aquel mismo que os salvó de todos vuestros males y aprieto, y le habéis dicho, no, tú asígnanos un rey. Ahora pues, compareced delante de Yahvé distribuidos por tribus y familias. Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue designada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara la tribu de Benjamín por familias y fue designada la familia de Matrí. Y fue designado Saúl, hijo de Quis. Fueron a buscarlo, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a interrogar a Yahvé. ¿Ha venido ese hombre? Dijo Yahvé. Aquí lo tenéis escondido entre la impedimenta. Corrieron a sacarlo de allí, y cuando lo pusieron en medio de la gente, les llevaba a todo la cabeza. Dijo Samuel a todos los presentes, ¿veis al que ha elegido Yahvé? No hay nadie como él en todo el pueblo. Y toda la gente gritó, ¡viva el rey! Samuel dictó al pueblo el fuero real y mandó ponerlo por escrito. Y tras depositarlo delante de Yahvé, despidió Samuel a toda la gente, cada cual a su casa. También Saúl se fue a su casa a Gibea. Le acompañaron algunos valientes a quien Dios tocó el corazón, pero algunos malvados dijeron, ¿quién nos va a salvar ese? Y lo despreciaron y no le llevaron regalos, pero él no contestó. Bueno, aquí tenemos entonces la elección de Saúl como rey y no todo el pueblo podemos ver que estaba de acuerdo y algunos no le llevaron regalos, la mayoría le llevó regalos y otros se adhirieron a él para la conquista, ¿ya? Contra los filisteos, que era su principal enemigo, ¿ya? Dice que no lo encontraron al principio, que estaba detrás de la impedimenta. La impedimenta, que es los cargamentos, los animales, ¿ya? Las cargas. Entonces Saúl estaba arreglando y parecía no estar muy interesado en ser rey, ¿ya? Pero fue elegido. Vamos a pasar ahora a en el versículo 11-15, después de haber tenido una victoria con los amonitas, en el versículo 15 dice, toda la gente se dirigió a Gilgal, donde proclamaron rey a Saúl delante de Yahvé y ofrecieron sacrificios de comunión delante de Yahvé. Saúl y todos los israelitas se alegraron en extremo. Entonces, después de la primera guerra contra los amonitas, los israelitas proclamaron rey a Saúl. Vamos a pasar ahora, entonces, podemos ver que los israelitas se empiezan a levantar y nuevamente y a pecar, ¿ya? Porque no obedecen lo que Dios les dice. Y Saúl tampoco va a obedecer. Y eso va a desagradar a Dios, ¿ya? Y lo va a sacar como rey, ¿ya? Esto es bien penoso, pero es una realidad, ¿ya? Dios elige a los hombres para que reinen en su nombre, pero cuando estos hombres se apartan de Dios, entonces Dios los saca, ¿ya? Vamos a ver entonces
cuáles fueron los pecados de Saúl. Vamos a avanzar hacia el capítulo 13, del 7b, a ver si lo van a encontrar, 7b al 14. 13, 7b. Saúl estaba todavía en Gilgal y toda la tropa temblaba junto a él. ¿Por qué? Porque los filisteos venían ya contra él a hacerle la guerra. ¿Ya? Voy a leer de nuevo. Saúl estaba todavía en Gilgal y toda la tropa temblaba junto a él. Esperó 7 días según el plazo que Samuel había fijado, pero al no aparecer Samuel en Gilgal, el ejército se desbandó abandonando a Saúl. Entonces Saúl pidió que le acercaran el holocausto y los sacrificios de comunión y ofreció el holocausto. Cuando acababa de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Saúl le salió al encuentro para saludarle, pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl respondió, como vi que el ejército me abandonaba y se desbandaba, que tú no venías en el plazo fijado y que los filisteos estaban concentrados en Micmas, me dije, ahora los filisteos van a bajar a Gilgal a atacarme y todavía no he apaciguado a Yahvé. Entonces me he visto forzado a ofrecer el holocausto. Samuel dijo a Saúl, te has portado como un necio, no has cumplido la orden que Yahvé tu Dios te ha dado. De haberlo hecho, Yahvé habría afianzado tu reino para siempre sobre Israel, pero ahora tu reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado a un hombre según su corazón, al que ha designado caudillo de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé te había ordenado. Se levantó Samuel y subió de Gilgal para seguir su camino. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó acá? Está muy claro lo que pasó, ¿no es cierto? Samuel le había dicho que tenía que esperarlo porque el sacerdote es Samuel, no Saúl. Samuel es el que tiene que ofrecer los sacrificios y los holocaustos. No los puede ofrecer Saúl porque Saúl no es sacerdote. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Saúl, perdón? Tuvo miedo porque el ejército se le estaba desbandando. Y para dejar contento a todos, entonces, ¿qué hace? Ofrece él el sacrificio y el holocausto. ¿Ya? Lo aclara aquí en el texto, ¿ya? Dice, como vi que el ejército me abandonaba y se desbandaban, que tú no venías en el plazo fijado y que los filisteos estaban ya concentrados en mi paz, me dije, ahora los filisteos van a bajar a Gilgal a atacarme y todavía no he apaciguado a Yahvé. Entonces me he visto forzado a ofrecer el holocausto. Se impacientó y quiso dejar contento a todos. Y entonces Saúl le dice, no has cumplido la orden que Yahvé tu Dios te ha dado. De haberlo hecho, Yahvé habría afianzado tu reino para siempre sobre Israel. Y entonces le dice, Yahvé se ha buscado a otro. ¿Ya? Pero el problema es que no solamente pecó esa vez, desobedeció esa vez, también lo hizo otra vez, ¿ya? Lo vamos a ver en 1 Samuel 15, 18. Vamos a avanzar hacia 1 Samuel 15, 18.
mejor vamos a tomarlo en 15:10, ¿ya? Porque así lo van a entender mejor, ¿ya? Perdonen que me haya demorado un poquito, pero quería revisarlo. Entonces Dios dirigió la palabra a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. Se conmovió Samuel y estuvo clamando a Yahvé toda la noche. Se levantó Samuel por la mañana y fue al encuentro de Saúl. Avisaron a Samuel: Saúl ha ido a Carmelo, se ha erigido un monumento y después ha seguido y ha bajado a Gilgal. Llegó Samuel donde Saúl y este dijo: Bendito seas de Yahvé, ya he ejecutado la orden de Yahvé. Pero Samuel preguntó: ¿Y qué son esos balidos que vienen a mis oídos y esos mugidos que oigo? Respondió Saúl: Los hemos traído del territorio amalecita, porque la tropa ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecerle un sacrificio a Yahvé tu Dios. Cuanto a lo demás, lo hemos entregado al anatema. Pero Samuel dijo a Saúl: Basta ya, deja que te anuncie lo que Yahvé me ha revelado esta noche. Él le dijo: Habla. Entonces Samuel dijo: Aunque tú te crees pequeño, ¿no eres acaso el jefe de las tribus de Israel? Yahvé te ha ungido rey de Israel. Yahvé te ha señalado el camino a seguir y te ha dicho: Ve y consagra al anatema a estos pecadores, los amalecitas. Hazles la guerra hasta el exterminio. ¿Por qué no has escuchado la voz de Yahvé? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que desagrada a Yahvé? Saúl respondió a Samuel: Yo he escuchado la voz de Yahvé, he seguido el camino por el que me envió, he traído a Agag, rey de los amalecitas, y he entregado a estos al anatema. Del botín la tropa ha tomado el ganado mayor y menor, lo mejor del anatema, para sacrificarlo a Yahvé tu Dios en Gilgal. Pero Samuel dijo: ¿Acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de terafín la contumacia. Ya que has rechazado la palabra de Yahvé, Él te rechaza como rey. Ahora voy a explicar esto de la guerra, ¿ya? Porque al principio esto cuesta mucho entenderlo, ¿ya? Lo que es el anatema. En las guerras, tanto de ayer como de hoy, existen castigos para los que pierden la guerra, ¿ya? Los perdedores, los vencidos. Ellos o son esclavos o los matan. O también los tienen como esclavos en campos de trabajo forzado, ¿ya? Y son muy maltratados, ¿ya? A las mujeres las violan y matan a todos los animales y queman las cosechas para que ese pueblo no exista más, ¿ya? Esto es muy duro cuando nosotros lo pensamos, pero lo más interesante que tiene este capítulo que estamos leyendo es que los israelitas, al contar su historia de salvación, van a poner su realidad en la guerra. Y ellos van a la guerra con Dios. Dios es el Dios de los ejércitos y Dios va con ellos. Ellos no sacan a Dios de ninguna de sus realidades. Y entonces aquí aparece como que fuera Dios el que ha dado la orden de matar. Pero
nosotros vamos a entender que de lo que está hablando el texto es de una realidad humana que pone el escritor sagrado y que se interpreta bajo una realidad humana. Pero lo interesante es ver cuál es la palabra que para nosotros va a tener importancia. Vamos a hacer entonces la lección de este trozo, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos es que aquí Dios le dice a Samuel que se arrepiente de haber elegido a Samuel. O sea, a Saúl, perdón. Es que entre Samuel y Saúl es un lío, ¿ya? Entonces, se arrepiente de haber elegido a Saúl como rey. ¿Por qué? Porque era un rey desobediente, ¿ya? Y, de hecho, reinó solamente 2 años. Es muy poquito, ¿ya? Samuel va a ver a Saúl y descubre que se ha dejado una parte del rebaño como botín de guerra. Y Dios no quería que tuvieran botines de guerra, ¿ya? Y Saúl se excusa. Eso a nosotros nos pasa mucho. Y a nosotros también nos gustan los botines de guerra. Cuando peleamos con alguien nos encanta ganar. Y ojalá que se note que le hemos ganado al otro. Eso es una realidad entre nosotros. Esto también lo tenemos que aplicar como guerra espiritual, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía no ha terminado la conquista de la tierra. Entonces nosotros seguimos todavía con el Dios de los ejércitos, ¿ya? ¿Cuándo va a acabar la guerra? Vamos a ver, ¿cuándo va a acabar? Bueno, en Israel la guerra no ha terminado nunca hasta el día de hoy. Y entonces, lo más interesante de esta lectura es lo que le dice Samuel en el versículo 22. Entonces, el anatema significa que tiene que matar a todos, ¿ya? Aunque eso nos suene terrible, ¿ya? Pero así es la guerra. Pero Samuel le va a explicar entonces cuál es el pensamiento de Dios. ¿Acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Dios? Y aquí vamos a tratar de entender nuestros sacrificios y nuestros holocaustos. ¿Qué es lo que son nuestros sacrificios y nuestros holocaustos? A Dios lo que le importa no es cuánto nos sacrificamos o cuántas mandas. Hay mucha gente que todavía hace mandas. Las mandas es comprar a Dios. Y entonces yo te doy y tú me das. Esos sacrificios no le gustan a Dios. Dios prefiere la obediencia del corazón, la docilidad. Y nosotros a veces nos empeñamos en hacer sacrificios que también tenemos que hacer cumplir a los demás. Y eso no está bien. Yo he visto muchas personas que, por ejemplo, le hacen una manda a la Virgen de Lourdes y le ofrecen que para que se sane la niñita se va a vestir de Lourdes hasta que tenga 12 años. Y la pobre niñita pasa toda su vida vestida de Lourdes. ¿Y quién paga la manda? ¿La mamá o la hija? Ya.
Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, es no querer obedecer. ¿Cómo voy a saber que Dios me pide algo? Porque me lo va a hacer saber, me lo va a decir. Y yo entonces voy a ser chúcara o chúcaro. Voy a levantar las patas como los caballos cuando son chúcaros. Entonces el Señor en el Evangelio nos dice, sean mansos, pero astuto, manso como cordero, astuto como serpiente. ¿Ya? La astucia es un don que tenemos que pedir al Señor para poder vencer a nuestros enemigos que nos atacan en la fe, ¿ya? Y poder también conquistar almas para Dios, ¿ya? Como pecado de hechicería. Bueno, aquí tenemos que hablar del pecado de hechicería. ¿Qué es lo que es el pecado de hechicería? Es creer en adivinos, en las cartas, en el tarot, en el horóscopo. Todo eso es hechicería. Y el Señor nos quiere sin hechicería. ¿Ya? Dice que la desobediencia es como hechicería. Crimen de Terafim. Yo tengo aquí una nota de pie de página. A ver, vamos a leer un poquito las notas de pie de página. Samuel no condena el culto sacrificial en general, pero lo que agrada a Yahvé es la obediencia interior, no el rito externo sin más. Practicar solo el rito contra la voluntad de Yahvé es rendir homenaje a otro Dios, es caer en la idolatría, evocada aquí por la hechicería y los terafim, idolillos a los que se confiaba la custodia de las casas y de los bienes. ¿Qué son los terafim? Son unos ídolos chiquititos así que tenían en las casas, ¿ya? Así como hay personas que ponen equecos. ¿Saben lo que son los equecos? Son monos gorditos que van cargados con muchas mercancías y que significa que va a haber abundancia. Eso es un ídolo, ¿ya? O que ponen esos elefantes, que son ídolos hindúes. No hay que poner ídolos hindúes, ¿ya? Ni Buda. No se puede poner ninguno de esos ídolos, porque nosotros creemos en un solo Dios, ¿ya? Uno y trino. No creemos en las fuerzas que tiene, por ejemplo, la persona, que podría ser el Reiki, que creen que con las manos pueden sanar, y eso de dónde viene esa sanación no sabemos, porque no viene de Jesús, porque no se invoca a Jesús en ningún momento, se invocan fuerzas naturales. Y también podemos, a lo mejor, creer que las piedras tienen poder, pero una piedra no tiene ningún poder, es un ser inanimado. Igual que las pirámides. Las pirámides tampoco tienen poderes. Así que si ustedes tienen cualquiera de estos objetos en sus casas, tienen que sacarlos, botarlos a la basura y romperlos. Les parecerá un poco, a lo mejor fanático, pero el Señor aquí dice claramente, anatema, hay que destruirlo. Y ustedes tienen que destruir esos ídolos para que no venga otra persona y los ponga en su casa. Otra cosa que también tienen que tener mucho cuidado son con las máscaras, porque hay ritos vudús sobre las máscaras y sobre algunas imágenes
que se venden hoy día que son africanas. Tengan mucho cuidado, no compren cualquier cosa, ¿ya? Es mejor tener objetos cristianos. Si nosotros tenemos tantos objetos cristianos que podemos poner en nuestras casas, ¿por qué elegir objetos de otras religiones? Esas religiones están llamadas a otra cosa que nosotros, ¿ya? Además, no todas las religiones son verdaderas. Existen dos tipos de religiones. Las religiones lineales que tienen un comienzo y un final, que se llaman las religiones abrámicas, que todas parten en Abraham y terminan en el juicio final. Estas religiones son todas las religiones cristianas que se han separado de la iglesia católica, la religión judía y las religiones musulmanas. Esas son religiones abrámicas, esas son religiones verdaderas. Y existen otras religiones que se llaman religiones circulares. Estas siguen los acontecimientos del ciclo de las cosas naturales. Entonces tienen un comienzo, viven, mueren y renacen. Entonces son todas las que creen en la reencarnación. Nosotros sabemos que la reencarnación existe porque Dios hizo a los seres humanos únicos y van a tener su gestación en el vientre materno y después su juicio particular y ahí se termina, ¿ya? Dios da una vida para hacer el bien y buscarlo a Él, ¿ya? Y no hay otras vidas. Así que si usted cree en la reencarnación, lea la resurrección del Señor. Nosotros estamos llamados a resucitar, no a reencarnarnos. Resucitar es tener un cuerpo glorioso igual que el del Señor. Y a eso nos llama el Señor en el día final, a la resurrección, no a la reencarnación. ¿Ya? Bueno, vamos a terminar acá porque termina el versículo 20, en el versículo 23 termina. Ya que has rechazado la palabra de Yahvé, Él te rechaza como rey. Así le dice a Saúl. Y nosotros, si nosotros rechazamos la palabra de Dios, quedamos fuera de su amor. O sea, no de su amor, de vivir en su presencia. Y eso es lo más penoso, porque Dios nos ama a todos aunque seamos pecadores, pero se alegra cuando nosotros obedecemos. ¿Ya? Entonces, voy a leer, no todo, porque es muy largo, ¿ya? Y primero voy a hacer, voy a hacer la oración. Y ustedes hacen su propia oración y después la anotan, ¿ya? Señor, te doy gracias por haberme elegido para pertenecer a tu pueblo. Señor, quiero ser mansa y obediente. Me cuesta, Señor, porque soy tan chúcara. Soy rebelde, Señor, y a veces no me gustan las cosas que tú me dices. Pero yo te pido que me regales la obediencia, la docilidad, para que como hija tuya pueda servirte hasta el fin de mi vida. Amén. ¿Ya? ¿Ustedes tienen lista la suya? Ahora vamos a hacer la contemplación, ¿ya? Pero Samuel dijo a Saúl, basta ya que te anuncie lo que Yahvé me ha revelado esta noche. Él le dijo, habla. Entonces Samuel dijo, aunque tú te crees pequeño, ¿no eres acaso el jefe de las tribus de Israel? Yahvé te ha ungido rey de Israel. Yahvé te ha señalado el camino a seguir y te ha dicho,
Ve y consagra el anatema a estos pecadores, los amalecitas. Hazles la guerra hasta el exterminio. ¿Por qué no has escuchado la voz de Yahvé? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que desagrada a Yahvé? Saúl respondió a Samuel: Yo he escuchado la voz de Yahvé, he seguido el camino por el que me envió, he traído a Agag, rey de los amalecitas, y he entregado a estos al anatema. Del botín la tropa ha tomado el ganado mayor y menor, lo mejor del anatema, para sacrificarlo a Yahvé tu Dios en Gilgal. Pero Samuel dijo: ¿Acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de terafín la contumacia. Ya que has rechazado la palabra de Yahvé, Él te rechaza como rey. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a compartir ahora mi contemplación con ustedes y ustedes anotan la de ustedes, ¿ya? Yo vi a Saúl, que era un hombre enorme, ¿ya? Y lo vi conversando con Samuel, que le llegaba más abajo del hombro. Y Samuel, con autoridad, le dice: ¿por qué has hecho eso? Lo escuché decirle: ¿por qué has hecho eso? Y luego le escucho decir con una voz muy dura: Dios no se complace en los sacrificios ni en los holocaustos. Dios quiere la docilidad. Y luego le anuncia a Saúl: ya no eres rey. Y Saúl baja la cabeza, avergonzado y muy, muy triste. Eso ha sido mi contemplación. Para terminar, quisiera hoy día decirle que también tienen que, al ver este texto, también tienen que recordar la comprensión progresiva de la escritura. ¿Qué significa eso? Que en un principio ellos van a entender según su modo de vivir, los israelitas, ¿no es cierto? Van a entender según su modo de vivir la palabra de Dios. Pero esta palabra, al irse aclarando y cuando llega Jesucristo, se aclara completamente. Entonces va a haber un cambio de este Dios que pide los anatemas a un Dios que se entrega a la muerte, ¿ya? Por propia voluntad. Entonces, en este tiempo que todavía es muy lejano, en que tenemos muchas oscuridades, recién están teniendo un rey, y este rey no sabe comportarse con Dios. Y hoy día hay muchos reyes que no saben comportarse con Dios, o gobernantes, pongámosle gobernantes porque reyes hay menos, ¿no es cierto? Hay muchos gobernantes que no saben comportarse con Dios. Por ejemplo, han aprobado el aborto, ahora quieren aprobar la eutanasia. Es lo mismo, están haciendo anatema. ¿Y qué significa eso? Que tienen otros dioses, ¿ya?
Entonces, la comprensión progresiva se va dando a lo largo de los siglos, y cuando llega Jesucristo nos muestra qué es lo que a Dios le agrada, ¿ya? Pero antes de Jesucristo eso va a ser muy difícil, ¿ya? Con esto terminamos el capítulo de hoy, el primer tema de la monarquía, y nos despedimos hasta la próxima semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, haced mi corazón semejante al vuestro. Amén.